Hola, bienvenidos al ciclo de charla de consultores asociados. Seguimos sumando temáticas y profesionales que nos ayuden a seguir aprendiendo y desarrollándonos. Hoy nos acompaña Gabriel Chignone, licenciado en Ciencias Políticas de USAL, director en Temotiva, coach ontológico profesional y consultor organizacional, con más de 25 años de experiencia en la formación de líderes y equipo, analista certificado y partner de PDA Internacional, especialista en gestión del cambio organizacional. La charla de hoy, liderazgo y la gestión remota. Bienvenido, Gabriel, al ciclo de charla de consultores asociados. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, una alegría que estés nuevamente acá con nosotros en el espacio de consultores asociados. Bueno, bienvenido, un placer como siempre por tu palabra, por tu predisposición, por las ganas que siempre le pones. Y bueno, nada, hoy un tema súper interesante, el tema del liderazgo y esta nueva cuestión de la gestión remota, ¿no? O sea, digo, cómo hemos tenido que adaptarnos todos, cómo nos han cambiado las cuestiones, pero en particular hoy enfocarnos en los líderes, en los referentes, en la gente que tiene gente a cargo y cómo va llevando esta situación y cómo ha cambiado. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, Maxi. Siempre es un gusto. Así que bueno, ahora con este tema que, como decís, es un tema que sigue muy vigente, ¿no? Porque ya llevamos un año y medio de trabajar bajo esta situación de pandemia y la verdad es que ya hay como bastante experiencia, ¿no? Al respecto. O sea, ya hay mucha agua bajo el puente en donde todo este tiempo de trabajo remoto dejaron claroscuros, ¿sí? Dejaron Claro. cosas positivas y cosas no tanto. Bien. Y en ese que tanta agua, digo, que vos bien decís bajo el puente, esta cuestión de que también sabemos que hay cosas que vinieron para quedarse, hay otras que quizás van a poder ir retomando alguna normalidad, pero bueno, ¿cómo queda esa baraja? Bueno, hoy cada vez más se habla de trabajo híbrido, ¿sí? Ujú. Y ya prácticamente está naturalizado, que la gente, aún conservando un espacio de oficina, va a tener la libertad y va a tener la posibilidad de trabajar ya sea desde su casa o desde, bueno, lugares como un café o una oficina virtual, ¿sí? En definitiva, los equipos se descentralizan un poco más o mucho más, dependiendo del caso. Y bueno, y esto obviamente a la gente le da mucha flexibilidad, ¿sí? Le da la posibilidad de seguir manejando su vida y al interior de las empresas se da algo interesante, ¿no? Porque es como una revolución cultural en donde claramente se despeja esta cuestión de trabajar por objetivos, no de meramente acomodarnos a rutinas, seguir rutinas y tiempos, ¿sí? Entonces aparecen otros valores, si querés, ¿no? Claro. Sí, se rompe un poco esa vieja estructura de lo que vos decías esto, ¿no? De la rutina de un horario, de la rutina de cierta, si se quiere, tarea, que no importaba ni se medía en tiempos, ni en esto que vos decías, objetivos. Absolutamente. Y en este sentido también esto implica una maduración, si querés, de los empleados, ¿no? En el aspecto de pasar de empleado a intraemprendedor, o sea, como de hacer este movimiento de darme cuenta y apropiarme de mi valor agregado, de mi impacto, ¿sí? Y obviamente de mi rol, ¿no? Por supuesto, dentro de Claro, las que la empresas. tarea la tarea que desempeñaba, lo que sea, deje de ser una obligación como para ser una especie de acompañar a. Exactamente, exactamente. Y de esto obviamente se abren un montón de aspectos, ¿no? Porque se ponen en juego cuestiones como la automotivación, ¿sí? Ujú. O como la rendición de cuentas, ¿no? Como la trazabilidad de el seguimiento de compromisos internos, de las tareas y obviamente de los estándares que tendrán que tener de calidad de esas tareas. O sea, el liderazgo frente a esto también se tiene que reposicionar, porque si las personas pueden tener un espacio de acción diferente, y esto obviamente requiere una maduración, por supuesto que esto involucra una maduración de los líderes. Claro, claro, porque el líder tiene que adaptarse a esta nueva dinámica. Exactamente.
trabajar desde un espacio de confianza, desde la generación de contextos de conversación. Es un liderazgo más, si querés, a partir de conversaciones, ¿no? Y estas distintas conversaciones que serán uno a uno, que serán del líder con el equipo, pero también de las personas, digamos, de los integrantes del equipo entre sí. ¿Mm? Va a ser fundamental justamente para coordinarse efectivamente en este nuevo escenario, ¿sí? De trabajo híbrido, donde ya no estamos todos necesariamente juntos. Claro, sí, sí, donde esa interacción que antes la daba el espacio de una oficina, que era medio obligatorio, o una fábrica, digo, lo que fuera el contexto que estuvieran trabajando, hoy quizás tiene que ser no tan forzado o tan condicionado en tiempo y forma, sino por una cuestión donde sea más natural. Claro, obviamente vos decías recién una oficina o una fábrica. Por supuesto que no todas las empresas y no todos los procesos permiten una flexibilidad hacia el trabajo remoto. Digo, obviamente cuando hay sistemas productivos por medio, seguramente las personas tienen que estar trabajando en su puesto de trabajo. Hay en otros casos interacciones muy fuertes entre los equipos para poder lograr determinados resultados, y esto sí o sí se tiene que realizar de esta manera, pero hay cada vez más un montón de tareas que antes se veían como que no, era un escándalo, ¿no? Es decir, trabaje de la casa, ¿qué va a trabajar de la casa? No va a trabajar nada. Y bueno, y hoy vemos que esto es posible, ¿no? Sí, sí, había, es más, se daba esta cuestión del home office como un premio muchas veces, ¿no? O sea, que a partir de cierto nivel de resultado o a veces de empatía o de buena relación con algún jefe o referente de esa cuestión de confianza, se daba como un premio el hecho de decir, bueno, un viernes podés hacer home office, entonces era una especie de cosa distinta y hoy ya es todo lo contrario, digamos, ¿no? O sea, porque también se da eso, ¿no? Que hay muchas personas que tienen la necesidad, o muchos líderes que tienen la necesidad de decir, no, pará, quiero recuperar la presencialidad o en parte o en algo porque se necesita la interrelación, el cara a cara, el mano a mano. Bueno, ahí hay algo interesante, ¿no? Porque tanto encierro, ¿no? de la pandemia, toda esta forma, o sea, si bien el trabajo remoto hace rato que ya está, porque técnicamente es posible hacerlo, ¿no? Hoy tenemos, desde hace tiempo, tenemos medios técnicos que nos permiten tener chats, tener videoconferencias, etc. Pero lo que cambió fue justamente esta cuestión de que la gente tuvo que trabajar desde la casa. Y esto hace que también haya una revalorización del espacio presencial. ¿Sí? Sabemos que la empatía no es lo mismo en la interacción presencial que en la interacción virtual, porque está todo lo que hace al lenguaje no verbal, ¿sí? Que es justamente un mundo interpretativo desde el cual cada uno de nosotros permanentemente está, inconscientemente por supuesto, digamos, comportándose y adaptando comportamientos en función no solamente de la comunicación verbal y los mensajes verbales, sino también de eso que es el lenguaje corporal, ¿no? Gestual, tonos de voz, etc. Y esto es un componente central. Y al mismo tiempo, el valor que tiene el encuentro, ¿sí? La posibilidad de estar con el otro, el contacto afectivo, ¿no? O sea, hoy sabemos que extrañamos el abrazo, ¿no? O sea, empezamos a valorizar cosas que estaban dadas por hecho, Sí, y sí. aún en espacios de trabajo esto es importante, ¿no? El compartir con el otro, el almuerzo, la conversación de café, etcétera, ¿no? Sí, sí, esas cosas que a veces hasta eran criticables, o sea, en algunos casos y señaladas, por decir el tiempo que se toman para almorzar, los descansos o esa escapada hasta un lugar a hacer, o sea, alguna excusa, hoy por hoy, a partir de perderlos quizás absolutamente, volvieron, como vos decís, a revalorizarse y a dimensionar la importancia que tienen porque quizás para algunas personas esa cuestión de trabajar de esa manera o en esa interacción y demás hace que tengan mejores resultados.
Absolutamente. Lo que en algún momento fue digamos, el mito, ¿no?, que se daba en relación con las reuniones, que algunos la consideran absolutamente improductivas, ¿no? Y que sí era importante esto de decir, a ver, esto que tenemos que conversar, ¿amerita una reunión o es para uno a uno? ¿Sí? Claro. Y bueno, y en función de eso, elegir y valorizar o revalorizar el espacio de reuniones. Esto mismo ocurre con lo que pasa con la virtualidad y la presencialidad. O sea, podemos decir, bueno, esto amerita o no amerita presencialidad, pero en definitiva, considerar y conservar este espacio como algo necesario, indispensable para que se dé un equipo y para que se dé el necesario contacto humano. O sea, esto concretamente impacta positivamente en la productividad de las personas, esto sin duda. Claramente. O sea que todo esto, digo, que estamos hablando de más, obligó al líder quizás o al referente, o al jefe, a tener que ir a ver cómo cada una de estas cosas pega en el otro. Digo, ¿no? Para poder ver cómo acompaña, entender quizás mucho más de lo que antes eh, tenía la obligación de entender. Absolutamente. Y esto, vos fíjate que hace un ratito decíamos, cambian las personas, cambian, o sea, cambian los empleados, cambian los colaboradores, cambian los líderes o los que tienen la responsabilidad de conducir o de liderar un equipo. Y justamente uno de esos cambios tiene que ver con darse cuenta de la importancia de ser más inteligentes emocionalmente y ser más competentes emocionalmente, ¿no? O sea, es importante ser consciente de las propias emociones, poder justamente gestionar las propias emociones y estar conectado con las emociones del otro y tener, no decimos siempre, bueno, jugar al psicólogo, pero la verdad es que hay que poder tener algunas herramientas para poder trabajar con las emociones de las personas y de los equipos, además, ¿sí? O sea, lo que decimos es, no es, hoy por hoy el líder competente, el líder efectivo, no es necesariamente esa persona que era antes, que era experto en procesos, sino que cada vez más está siendo experto en personas, ¿de acuerdo? Claro, Y esto depende inclusive de la atracción y la retención de personas. Claro, o sea, digo, esta cuestión de poder escuchar, ¿no? O sea, y poder dimensionar qué le está pasando al otro, porque encima también ese líder tiene menos herramientas, porque antes por ahí veía hasta una dinámica de funcionamiento, lo que sea, que te podía hacer determinar la situación o la particularidad de la persona. Quizás hoy, en esta cuestión de la no presencialidad o la presencialidad a medias como tenemos hoy, te perdés un montón de cuestiones que antes eran, si le prestabas atención, más fácil de detectar. Hoy sí o Absolutamente. sí lo obtenés a partir del ida y vuelta, quizás hablando o escuchando. Absolutamente. Y obviamente la virtualidad acentuó la dificultad para escuchar, ¿no? Para conectar con nosotros, con los otros. O sea, digo con los otros, me salió con nosotros, y aún con nosotros mismos también, ¿de acuerdo? Porque es cierto que nos metimos muchas veces en rutinas que nos distraen, la serie, ¿no? El teléfono, y la verdad es que hasta nos desconectamos de la familia o de nosotros mismos, ¿sí? O sea, abandonamos hábitos positivos. Entonces, necesitamos también recuperar esto. Bien. Sí, Necesitamos en muchos casos recuperar. Sí, porque digo, antes había toda una rutina preestablecida desde la dinámica de los chicos al colegio, que en algún caso vienen recuperando, que eso permitía otros tiempos para los adultos, el hecho de poder mover a un lugar de trabajo, daba esta cuestión de la rutina, ¿no? Que vos decías recién, hasta de compartir un almuerzo o de el famoso tercer tiempo, after office, que por ahí para mucha gente era importante, como espacio de integración y de socialización, que bueno, que hoy un poquito tiende a recuperarse, pero muy a medias todavía. obviamente, bueno, todavía estamos, ¿no? Con, algunos dirían los coletazos, otros dicen, no, todavía no salimos para nada, ¿no? De esta pandemia. Bueno, estamos todos cruzando los dedos para que
cada vez la dejemos más lejos. Pero más allá de esto, volvemos sobre esta idea de justamente la importancia de lo informal, de la conexión humana, ¿sí? Nada más que eso, o sea, como vos decís, que un after office, que un almuerzo, que una sencilla conversación de café, y esta conexión posibilita justamente desarrollar la confianza dentro de las personas, o sea, entre las personas, y a partir de acá lograr otro nivel de colaboración en el equipo. Claro. Fundamental. Ni hablar, fundamental, absolutamente. Y del lado de los líderes, si por un lado está esta necesidad de conectar y de escuchar, y de, inclusive siempre es escuchar más allá de dar respuesta. O sea, esto no tiene que ver con yo me tengo que hacer cargo del problema del otro para dar una respuesta. Hacerse cargo en este caso es justamente estar, escuchar, estar, digamos, sinceramente con el otro y tener ese espacio. Y luego en lo que respecta a la dinámica de trabajo, se vuelve siempre sobre esta herramienta que es vieja, pero que es absolutamente vigente, que es el feedback, ¿de acuerdo? Que es el feedback de desempeño. Y hacer del feedback algo frecuente, máxime cuando las personas están conectadas remotamente, ya con muchas más razones necesitan feedback, y todo el mundo necesita feedback, ¿no? Un feedback 360, inclusive el propio líder necesita feedback de su gente. Claro, sí, no es el líder solucionador, no escuchar para solucionar, como vos decías, sino por ahí escuchar para estar, para acompañar quizás. Exactamente. Bien. Exactamente. Escuchar para conectar. En general decimos, a ver, las personas siempre necesitan ser escuchadas, y muchas veces el solo hecho de escuchar y dar lugar, o sea, la empatía con el otro, aunque no le pueda dar una solución y la otra persona sabe que yo no le puedo dar una solución, pero el solo hecho de legitimar cómo se siente y la mirada que tiene sobre un problema, da lugar a que esa persona justamente se sienta contenida, se sienta parte, ¿no? de un espacio, y no que, como muchas veces se dice en las empresas, el empleado dice, bueno, me siento un número, ¿no? Acá sos un número. Esa la escuchamos siempre, ¿no? Sí. Acá sos un número. Y la verdad es que cada vez más las personas están eligiendo, o sea, ya no, las nuevas generaciones, la generación Y, claramente, y llegó para quedarse, ya no vive en el trabajo como lo vivíamos nosotros, ¿no? Como esta cosa, no, pero bueno, viste, a ver, tenés que sacrificar, vas a hablar en la entrevista de trabajo, vas a hablar de vacaciones, pero estás loco, ¿cómo vas a hablar de tus vacaciones? ¿No? O vas a encarar ahí de frente por los beneficios. Entonces, no, esta generación Y nos enseñó a los X y a todos que bueno, que la verdad es que sin persona no hay un colaborador efectivo. Entonces es importante que haya lugar para el desarrollo de la persona, para la carrera de la persona, ¿sí? Y para, bueno, ese equilibrio entre vida personal y vida laboral. Sí, clarísimo. Bueno, y ahí hay una parte donde el líder sí o sí tuvo que, o tiene que aprender todo esto, y lo ha tenido que hacer en una forma también bastante vertiginosa. Absolutamente, absolutamente. A ver, para todos esto fue un vuelco, ¿no? Uh-huh. Fue un vuelco, fue un cambio disruptivo totalmente. Obviamente, en este sentido, por supuesto que todos nos hemos topado con nuestro límite de incompetencia, ¿sí? Con lo cual, creo que es válido decir no sé. Para todos, digo, ¿no? O sea, es válido decir no sé. No se requiere de los líderes que sean, justamente, que tengan respuesta para todo y que den digamos, que sean omnipotentes, ¿sí? Necesitamos líderes empáticos, no líderes omnipotentes, ¿sí? Necesitamos líderes
que sean más contenedores, ¿de acuerdo? Y no líderes que solamente estén para recordarnos los errores y los objetivos. O sea, es una parte, pero no lo es todo, ¿no? O sea, lograr ese equilibrio entre el acompañar, el escuchar, el conectar, con no desatender las obligaciones y las responsabilidades que se tiene a la hora de cumplir un objetivo o una tarea a desempeñar. Absolutamente, absolutamente. Y esto es posible, ¿no? Es viable, es posible. Digo, no, esto no tiene que ver justamente con dejar de lado la determinación respecto de los objetivos, en absoluto. Digo, estos equipos más maduros que se requieren para trabajar de manera remota tienen que trabajar con accountability, ¿sí? Tienen que rendir cuentas sobre su trabajo, sobre sus resultados, tienen que trabajar con, como se le llama hoy en día, con ownership, ¿no? Con esta apropiación o adueñarse justamente de sus responsabilidades, ¿sí? No pueden decir, no, esto, qué sé yo, uy, no salió, bueno, no, hagamos todo lo necesario para que esto funcione. Tienen que poder ser efectivos al coordinar acciones y al cumplir compromisos. O sea, hay que ser cuidadoso en el cumplimiento de compromisos, porque si no, por supuesto que el equipo y sus resultados saltan por los aires, ¿de acuerdo? Y todo esto tiene también, si querés, como un conector que es la confianza mutua. La confianza mutua, o sea, es fundamental. Se puso más en evidencia que nunca esa cuestión. Absolutamente, absolutamente. Sí, siempre, nosotros, los coaches decimos que la confianza tiene que ver con 4 factores, ¿no? Y por ahí está bueno siempre recordarlo, porque no deja de ser la confianza un juicio. O sea, yo puedo juzgar que confío en una persona que otra persona no confía tanto. Entonces, la verdad es que siempre la confianza está acotada. Siempre es algo que es un juicio que está acotado a una circunstancia y a alguna persona en particular. Uno de los errores que muchos líderes tienen al respecto es entender la confianza como un cheque en blanco que le dan al otro y que opera al revés, es decir, yo te doy el 100% de confianza y espero que vos me defraudes, ¿no? Y la verdad es que el otro me va a defraudar siempre, o sea, yo lo voy a defraudar siempre. Si no entendemos que la confianza implica sinceridad, se implica decir lo mismo en público que en privado, y para esto tiene que haber seguridad psicológica. Porque a veces, ¿qué tal si para ser sincero con vos, lo que te digo no te gusta mucho, entonces, ¿no? Vos no me escuchás o me reprendés, ¿no? Digo, eso me quitaría esa seguridad psicológica y nos privaría de sinceridad, ¿sí? Otro aspecto es, bueno, obviamente el ser efectivos en lo que hacemos y ser competentes o ser idóneos, ¿de acuerdo? Si una persona, si yo juzgo que el otro es idóneo, voy a confiar, ¿sí? En esto, en ese aspecto específico. Otro aspecto es justamente lo que decíamos recién de cumplir compromisos. Cuando la gente nos devuelve una respuesta responsable frente a los compromisos que asume, cumpliéndolos o haciéndose cargo de un incumplimiento, avisando, ¿no? Etcétera, Sí. bueno, es confiable. Y el último aspecto tiene que ver con esto de ponerse la camiseta, de tener puesta la camiseta, de estar involucrado, ¿sí? De que a mí me importa lo que a vos te importa. Claro. Sí, no ponerse la camiseta en el sentido que se entendió o se entendía antes de dejo todo por la camiseta. No, quizás porque digo, a veces se puede malentender esa cuestión, ¿no? Digamos, el compromiso no implica dejar todo, porque vos hoy hablabas de esta cuestión del equilibrio. Absolutamente. Bueno, vos fíjate, ¿no? El daño que se hace a veces desde la exigencia de la multitarea, ¿sí? O de los workaholics que trabajan un montón de horas y que miden con esa vara a sus colaboradores, ¿no? A ver, si se queda después de hora, quiere decir que es responsable, trabaja bien.
Y la verdad es que esto No es... necesariamente. No, totalmente no, observable y la verdad es que se podría demostrar todo lo contrario, ¿no? Esa persona no se sabe organizar bien, tal vez. Claro. Entonces, la verdad es que cada vez más el trabajo está, digamos, el trabajo efectivo y las personas, los trabajadores efectivos, terminan siendo personas que, más allá de tener un dominio técnico sobre alguna tarea, tienen también una cierta competencia emocional o de inteligencia emocional para poder conectar con otros, para poder manejar también los distintos altibajos emocionales que vivimos todo el tiempo, ¿sí? Y en definitiva, poder saber pedir, poder saber escuchar a otro, ¿sí? Poder justamente trabar lazos de confianza con el otro, digo, poder saber decir que no, que es Fundamental. absolutamente, habilidades blandas, en definitiva. Sí, sí, buenísimo. Bueno, súper claro todo. En conclusión, digo, o como primera cuestión fundamental, poder conectar. Y no creer que porque estamos hablando o charlando, estamos conectando, porque muchas veces eso no está sucediendo. Totalmente. Conectar, en definitiva, parte de algo que no es observable, que es el auténtico interés y curiosidad por el otro. ¿De acuerdo? Si eso no lo siento, no se actúa. Claro. ¿De acuerdo? Sí, sí. La Así que sinceridad. bueno, necesitamos líderes con cabeza, pero necesitamos más líderes con corazón. Con un gran corazón. Está muy bien. Bueno, buenísimo eso. Bueno, Gabriel, la verdad que un placer escucharte, compartir con vos. Te encuentran en tus redes, ¿sí? Sí, en LinkedIn, Gabriel.Guiñone, bueno, en Instagram también, pero nada, siempre estoy ahí publicando algo en LinkedIn, así que Está ahí muy me van bien. a Y seguir. también dentro de lo que es el espacio de consultores asociados, que te pueden Obvio. buscar, más allá de ver la charla o la charla anterior que también has hecho y demás, te pueden escribir en forma directa a vos. Por supuesto, por supuesto. Ahí vamos. Bueno, Es un Gabriel, gusto muchísimas responder. gracias. Un placer Gracias a vos. y siempre un gusto. Que Bueno, ande un lindo. placer, ¿eh? Nos vemos pronto. Hasta luego. Que ande lindo. Chau, chau.